Bienvenidos a la serie de podcast de cuidadores de pacientes con demencia. En este podcast, Joseph Herrera de California Southland Chapter de la Asociación de Alzheimer hablará sobre formas en las que usted, como cuidador de pacientes, puede cuidar de usted mismo y obtener el apoyo y los recursos que necesite. Primero, ¿cuáles son algunos de los problemas que pueden surgir para los cuidadores de pacientes? Muchas veces lo que sucede con los cuidadores es que adoptan completamente el papel de dar cuidados y olvidan su propia identidad, convirtiéndose así en accesorios de las necesidades del que recibe los cuidados. Muchas personas sienten que su responsabilidad es proporcionar el cuidado y se olvidan de sí mismos y sus necesidades, por lo que se aíslan de la sociedad. El resultado es depresión, frustración y niveles mayores de estrés. ¿Por qué es tan importante enfocarse en su propia salud como cuidador de pacientes? El nivel de frustración, el nivel de estrés, el nivel de depresión pueden llevar a enfermedades crónicas. Así que la persona tiene que ser muy cuidadosa y estar muy consciente de su propia salud física, su salud mental y asegurarse de cuidarse a sí misma. ¿Qué son los centros de atención de relevo y cómo pueden usarlos los cuidadores de pacientes? Los centros proporcionan transporte, ofrecen servicios dependiendo del nivel de necesidad de la persona y tienen actividades que estimulan la mente de acuerdo con el nivel de la enfermedad. ¿Cuál es el beneficio de participar en un grupo de apoyo para cuidadores de pacientes? La Asociación de Alzheimer ofrece una variedad o un número de grupos de apoyo en el condado de Los Ángeles. También tenemos un grupo de apoyo por teléfono donde pueden llamar desde la comodidad de su casa. Permite, en cierto modo, que el cuidador de pacientes haga un viaje emocional y aprecie cómo la enfermedad afecta muchas veces a su salud personal y cómo está poniendo las necesidades de quien recibe los cuidados antes que las propias necesidades. También les permite conocer a personas que están en la misma situación y se pueden apoyar entre sí, intercambiar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y tener a alguien a quien acudir. Si la persona no puede asistir al grupo de apoyo de los cuidadores de pacientes, hay oportunidades en el sitio de Internet para participar quizá en un chat. Así que, cada vez que tengan la oportunidad, pueden enviar sus preguntas y tienen a múltiples personas que las responden. ¿Qué otros tipos de servicios proporciona la Asociación de Alzheimer a los cuidadores de pacientes? La Asociación de Alzheimer ofrece una variedad de servicios a los cuidadores de pacientes. Por ejemplo, tenemos un programa de asesor de cuidados donde ayudamos a través del cuidador a crear o desarrollar un plan de cuidados para, en cierto modo, anticipar algunos de los cambios, algunas de las fases, algunos de los comportamientos que van a surgir y a cómo hacerse cargo de asuntos legales y financieros. También ofrecemos grupos de apoyo, programas educativos específicos para cuidadores de pacientes y otros servicios. Tenemos un número 800, al que los cuidadores pueden llamar las 24 horas, los 365 días, y donde serán ayudados por una persona. También recomendaría a los cuidadores que hagan un esfuerzo consciente para darse cuenta de que ellos están en primer lugar. Si no se siente lo suficientemente fuerte como cuidador de pacientes, ¿cómo puede cuidar de dos personas? Esperamos que este podcast lo ayude a entender mejor el apoyo disponible para usted como cuidador de pacientes. Si tiene una idea para un tema de un podcast, por favor envíelo por correo electrónico a nursinghomes@hsag.com. Gracias y manténgase sintonizado para los próximos podcasts de nuestra serie de podcasts de cuidadores de pacientes con demencia.